Hola mis estimados colegas, los saluda Sergio Pérez, instructor certificado de Scriptcase. En esta ocasión vamos a hablar sobre la seguridad en aplicaciones web y las opciones que tenemos desde Scriptcase para optimizar nuestros sistemas en esta área. Bienvenidos. Estos son los temas que vamos a ver en esta presentación. Vamos a dividir en 4 temas diferentes. Primero vamos a ver todo lo de LGPD, que básicamente vamos a estar hablando sobre la Ley General de Protección de Datos, cuáles son las amenazas de no cumplir este tipo de leyes y de no seguir las directrices brindadas. Posteriormente vamos a ver temas de privacidad, vamos a ver los principios Privacy by Default y Privacy by Design. Vamos a ver en un momento a qué nos referimos con esto. Posteriormente vamos a ver qué amenazas comunes tenemos dentro de las aplicaciones que nosotros creamos, aplicaciones web generadas en este caso por Scriptcase, y cómo podemos solventarlas con cierto tipo de configuraciones y parámetros que podemos modificar desde nuestros sistemas. Finalmente vamos a ver qué medidas podemos adoptar para incrementar aún más toda la parte de seguridad de nuestras aplicaciones. Vamos a hablar primero sobre la Ley de Protección de Datos, que garantiza este tipo de leyes, básicamente el tratamiento de los datos personales de forma segura, conforme a la normatividad vigente en cada uno de los países en el cual nos encontremos. Deben haber entidades las cuales se encargan de regular y expedir este tipo de normatividad para que nosotros como programadores las cumplamos y tengamos unas directrices para recopilación de datos, el almacenamiento, procesamiento e intercambio de estos datos que nos brindan nuestros usuarios, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Cuáles son los puntos clave? El consentimiento del interesado, básicamente esto es un formato, por ejemplo, acá en Colombia tenemos entidades las cuales nos solicitan expedir este tipo de documentos donde vamos a decir qué datos vamos a tomar, cómo los vamos a tratar, si por ejemplo vamos a usarlos para publicidad o netamente para algún comportamiento específico dentro de nuestra misma plataforma. Otros puntos claves son la finalidad, principios de adecuación y necesidad, transparencia e información, seguridad de datos, derechos del interesado y finalmente la responsabilidad y rendición de cuentas. Dependiendo del país, el incumplimiento de la LGPD puede implicar sanciones importantes, incluyendo multas administrativas, amonestaciones, bloqueo de datos e incluso prohibición parcial o total de actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales. Por lo tanto, las organizaciones que manejan datos personales deben cumplir con todo lo que nos solicita la LGPD para proteger los derechos de los interesados y evitar consecuencias legales adversas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver los dos principios fundamentales de privacidad y protección de datos, Privacy by Design y Privacy by Default. Privacy by Design vemos que se enfoca básicamente desde el diseño de nuestro software en enfatizar la importancia de anticipar y abordar los problemas de privacidad durante todas las fases del ciclo de vida del desarrollo, desde la concepción hasta la implementación y mantenimiento continuo. Privacy by Design
se centra en integrar consideraciones de privacidad desde el inicio del proceso del diseño de sistemas, productos o servicios. En otras palabras, la idea es que la privacidad no debería ser una idea de último momento o una adición después de haberse completado todo este ciclo de desarrollo, sino que debería incorporarse desde la etapa inicial de nuestro diseño. Acá hay algunas prácticas y principios que deberíamos adoptar, como la minimización de datos, que básicamente es tomar la información mínima por parte de nuestros usuarios, información personal, para un propósito específico, es decir, no tomar datos que no vayamos a manejar ni a necesitar. La criptografía, que básicamente es hacer toda la parte de encriptación sobre datos sensibles, controles de acceso, transparencias y otras medidas para proteger la privacidad de los usuarios mediante la información que nosotros estamos almacenando. Privacy by default. Este tipo de privacidad se centra en la configuración predeterminada de sistemas, productos o servicios para garantizar la máxima protección de privacidad de los usuarios sin ejecutar acciones adicionales. Es decir, que vamos a tener una forma predeterminada en la cual nuestros usuarios no van a necesitar hacer tantas modificaciones para tenerla activa. Por ejemplo, una aplicación puede tener su configuración de privacidad configurada para recopilar solo datos mínimos necesarios para su funcionalidad básica, con la opción para que los usuarios habiliten configuraciones más permisivas si desean brindar más información. Para concluir, mientras que Privacy by Design enfatiza la integración de consideraciones de privacidad en todas las etapas de diseño y desarrollo, Privacy by Default se enfoca en garantizar que la protección de la privacidad sea la configuración inicial y estándar de los sistemas, productos y servicios. Ambos principios son cruciales para garantizar una protección adecuada de la privacidad de datos de nuestros usuarios. Ahora vamos a ver las amenazas comunes de seguridad en los aplicativos web. Las aplicaciones web pueden enfrentar varios ataques dependiendo de los objetivos del atacante, la naturaleza del trabajo de la organización objetivo y las brechas de seguridad específicas en las aplicaciones, especialmente cuando los ataques cibernéticos son cada vez más comunes. Nosotros podemos ver cuando generamos un código fuente de script case que se genera independientemente nuestro código en PHP y JavaScript. Nosotros podemos ver que script case en sí está diseñado con funciones de seguridad para ayudar a los programadores a crear aplicaciones mucho más seguras. Vemos algunos ejemplos como autenticación de usuarios, los cuales estamos creando desde nuestro módulo de seguridad, control de acceso, limpieza de datos de entrada y más. Sin embargo, la seguridad de la aplicación final también depende de la forma en que el programador utiliza y configura estas funciones. De nada nos sirve tener una mayor seguridad desde script case si están deshabilitadas estas opciones. Vemos adicionalmente que la seguridad de nuestra aplicación final depende de estos tres factores como ejemplos: la experiencia del programador, que va a ser el que va a configurar ya nuestro sistema finalmente, la implementación adecuada de las prácticas de seguridad ya definidas por la organización y la configuración del servidor donde se alojará la aplicación, bases de datos y otros. Ya depende mucho de los permisos que se den sobre carpetas, imágenes, sobre los archivos que manejemos, sobre bases de datos, todas las políticas de seguridad como cambios de contraseñas constantes, backups, entre otros.
Vamos a ver ahora qué medidas de seguridad podemos tomar con ScriptCase para mejorar nuestros sistemas. ScriptCase proporciona un módulo de seguridad automático que protege el sistema creando un control de acceso y definiendo privilegios de usuario, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las aplicaciones específicas. Tenemos 5 tipos de módulos de seguridad disponibles que funcionan de manera similar. Su principal diferencia se encuentra cómo se aplican los permisos a los usuarios. Vamos a ver la seguridad por grupo, en el cual tenemos unos perfiles específicos por usuarios y vamos a dar permisos de acceso a las aplicaciones dependiendo de cada perfil, que a su vez están asignados a cada usuario. Posteriormente vemos una opción por aplicación en el cual vamos a dar individualmente a cada uno de nuestros usuarios accesos a ciertas aplicaciones. Posteriormente tenemos la opción por usuario, en la cual todos los usuarios que accedan a nuestro sistema con su usuario y contraseña tendrán acceso a todas las aplicaciones. Tenemos también la opción de LDAP autenticación, la cual es muy similar a la seguridad por usuario, y también tendríamos la opción de LDAP control total, en la cual tenemos un ingreso también muy similar a la opción por grupos. Para tener mayor información puedes ver dentro de nuestra lista de videos de ScriptCase en español la opción de módulo de seguridad, en la cual profundizamos mucho más en el tema. Autenticación segura. ScriptCase maneja métodos de autenticación seguros. Como podemos ver en nuestro nuevo módulo de seguridad, tenemos la opción de 2 factores o la autenticación de múltiples factores. Por ejemplo, estamos viendo para los 2 factores que tenemos la opción de email, mensaje de texto o Google Authenticator. Básicamente nosotros podemos modificar esta autenticación al desplegar nuestras aplicaciones en el módulo de configuración del administrador, el cual podrá modificar si desea habilitar o deshabilitar esta opción. Esto ya después de desplegado, de igual forma vas a tener la opción de configurarlo desde la creación del módulo de seguridad. Ya posteriormente, cada usuario podrá habilitar o deshabilitar también esta opción individualmente, ya dependiendo del nivel de seguridad que quieras dar, dependiendo de los datos sensibles que vaya a manejar cada uno de los usuarios. Con este tipo de medidas estamos garantizando que solo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestras aplicaciones. Posteriormente tenemos una implementación de políticas brute force, en la cual vamos a definir unos tiempos de espera después de un número específico de intentos fallidos para mitigar los ataques brute force. Esta pantalla es tomada de nuestro módulo de seguridad, de un despliegue de aplicaciones. Vamos a tener dentro de nuestras opciones en seguridad la opción de habilitar o deshabilitar brute force, los intentos y el tiempo que vamos a bloquear una IP específica. Luego tenemos un nivel adicional en nuestro login, básicamente es el CAPTCHA y el reCAPTCHA. El CAPTCHA nos protege contra el spam y descifrado de contraseñas con una prueba sencilla. Básicamente lo que estamos mostrando es que eres un humano, no un bot, y esto nos va a ayudar a proteger contra un programa malicioso. Lo mismo pasa con reCAPTCHA. ScriptCase implementa automáticamente estas opciones en la pantalla de inicio de sesión. Para reCAPTCHA es importante tener en cuenta que se requieren los datos de la API de Google para poder hacer esta implementación.
Ahora vamos a ver sobre ataques SQL Injection, que básicamente es un tipo de vulnerabilidad en la que el atacante usa un fragmento de código SQL para manipular una base de datos y acceder a la información potencialmente valiosa. En ScriptCase existen macros nativas para proteger nuestros campos y variables contra el SQL Injection. Por lo tanto, todos los accesos a bases de datos generados por ScriptCase están protegidos. Acá podemos ver algunas opciones de seguridad de las aplicaciones. Podemos ver en la zona de nuestro menú izquierdo un candado con seguridad donde vamos a tener varias opciones para habilitar o deshabilitar. Acá obviamente la sugerencia es que los campos que vienen predeterminados por seguridad no deberíamos cambiarlos a menos que queramos hacer algún tipo de comportamiento específico que ya sepamos cómo validar y solventar este tipo de vulnerabilidades. Un ataque XSS ampliamente explotado consiste en robar cookies de sesión de usuario. El robo de cookies se realiza mediante un comando JavaScript que envía las cookies a una URL externa donde el usuario atacante tiene el control. Esta aplicación está habilitada de forma predeterminada con el parámetro HTTP only habilitado. El robo de sesiones a través de XSS se dificulta ya que JavaScript no puede leer el contenido de estas cookies. Esta opción viene habilitada de forma predeterminada en todas nuestras aplicaciones de ScriptCase. CSRF, prevención de falsificación de solicitudes entre sitios. Acá deberíamos implementar tokens CSRF para protegernos contra ataques CSRF, garantizando que todas las solicitudes se originen desde nuestra aplicación, no en fuentes maliciosas. Acá la idea es evitar llamadas directas por URL habilitando usuario y contraseña. Acá podemos ver la zona de HTTP only habilitada con ID de sesión para evitar este tipo de ataques XSS y vulnerabilidades CSRF. Security Headers. Las cabeceras de seguridad son una capa de protección para prevenir ciberataques a las páginas web. Un ejemplo son los encabezados HTTP, que protegen los datos de los usuarios o evitan inserción de scripts maliciosos en las páginas. Acá nosotros podemos ver la fuente en nuestro manual, en el cual vamos a tener mayor información sobre cada uno de las opciones que nos genera ScriptCase. Esto sería interesante que si tienes alguna duda, ingreses y veas esta información mucho más específica. Encriptación de datos. Acá, como hablamos anteriormente, la idea es proteger nuestros datos confidenciales. También usar HTTPS, nuestro protocolo seguro para el tránsito de datos. Con ScriptCase podemos ver una macro muy específica con la cual vamos a poder encriptar cierta información sensible para que no sea fácil de leer. Acá tenemos un ejemplo de nuestra macro SCENCODE. Con esta vamos a encriptar la información que tenemos en el primer caso en un campo. Estamos guardándolo en una variable en la cual estamos pasando el campo encriptado con nuestra macro SCENCODE. Para poder ver la información posteriormente podríamos usar nuestra macro scdecode.
Acá vemos el ejemplo, no con un campo, sino con una variable. Aquí podríamos proteger cualquiera de los dos, tanto un campo como una variable que vayamos a manejar. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta para datos sensibles. Las actualizaciones regulares. Es importante estar actualizando todos los componentes de la aplicación. En el caso que nosotros tengamos nuestro servidor, tendríamos que tener actualizados los sistemas operativos, bibliotecas, frameworks y todos los componentes que vayamos a necesitar actualizados con los últimos parches de seguridad. Como nosotros podemos ver, también en Scriptcase se van enviando actualizaciones periódicas que además de las novedades, por lo general se están actualizando bibliotecas y APIs. También con esto vemos algunos parches de seguridad adicionales que nos pueden funcionar para nuestra seguridad. Esto se aplica tanto para nuestro entorno de desarrollo como nuestro entorno de producción. Auditoría y monitoreo. Es importante implementar registros de auditoría para rastrear todas las actividades sospechosas y monitorear continuamente las aplicaciones en busca de comportamientos extraños que puedan indicar algún tipo de ataque. En Scriptcase, además del módulo de seguridad, podemos implementar una tabla de logs. Tenemos un módulo de logs donde el programador puede registrar eventos y actividades en el sistema, creando un historial detallado de las acciones del usuario, como lo son inicio de sesión, actualizaciones de datos y otras transacciones que nuestro programador vea importantes. Todo esto va a funcionar para poder monitorear todos los cambios que se hagan dentro de nuestro sistema para ayudar con la auditoría. Este módulo de logs permite la creación de varios esquemas de registro. Cada aplicación del proyecto puede vincular uno o varios esquemas de logs. Una parte importante es también el entrenamiento de nuestros empleados, es decir, tanto de los programadores como de usuarios finales, para tener en cuenta las mejores prácticas de seguridad, como lo son el uso de contraseñas seguras. Ahora, en este nuevo módulo de seguridad, nuestro administrador puede exigir cierto tipo de caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres e incluso en qué tiempo quiere que nuestros usuarios cambien de contraseña, porque muchas de las brechas de seguridad comienzan desde una contraseña sencilla. Esto es muy importante tanto para el usuario final como para el programador que delimite esta política tan importante. También es importante entrenar a nuestros usuarios para la detección de correos phishing y el énfasis de la importancia de seguridad en bases de datos. Pruebas de seguridad frecuentes. Es importante ejecutar pruebas de intrusión y evaluaciones de seguridad periódicas para identificar y solucionar vulnerabilidades antes que los atacantes puedan explotarlas. Es importante tener en cuenta que brechas de seguridad van a estar creándose constantemente, por lo cual es un proceso de monitoreo constante que debemos estar haciendo. Es importante tener en cuenta que Scriptcase es un entorno ya muy grande con más de 50,000 programadores a nivel mundial y con más de 20 años de experiencia en el mercado. También es importante tener en cuenta las copias de seguridad periódicas. Esto no solamente para el tema de seguridad, sino también por protección de datos. Es importante nosotros crearlas constantemente y guardarlas de forma segura en ubicaciones externas para garantizar la recuperación de datos en algún momento que tengamos alguna falla o que nuestra seguridad se vea comprometida. Como conclusión, podemos ver que la implementación de todas estas prácticas
en conjunto pueden ayudarnos a disminuir significativamente peligros de intrusiones dentro de nuestros sistemas. Es importante tener en cuenta que esto es un proceso continuo y constante por las nuevas amenazas y vulnerabilidades que se están generando día a día, teniendo siempre un enfoque proactivo, como ya hemos hablado anteriormente, teniendo en cuenta todos los actores que van a estar en nuestro sistema. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de una aplicación creada con Scriptcase, los programadores deben adoptar las mejores prácticas de seguridad, como protección contra SQL injection, XSS, autenticación y autorizaciones sólidas, validaciones también de datos de entrada. Además, es fundamental mantener actualizados Scriptcase y cualquier otra biblioteca o framework que vayamos a manejar, ya que estas actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad para abordar vulnerabilidades conocidas. Finalmente, Scriptcase puede ser una herramienta muy segura, teniendo en cuenta las buenas prácticas de seguridad en programación y las actualizaciones para protegernos contra posibles vulnerabilidades. Si tienes alguna duda específica, en scriptcase.net vas a tener un chat de atención donde te vamos a poder guiar. De igual forma vamos a tener espacios de aulas virtuales y este tipo de entrenamientos con el cual vamos a estar constantemente actualizando toda la información para nuestra comunidad. Esto sería todo por el momento, espero les sea de utilidad.